It is my distinct pleasure to see you here this evening. As Sarah mentioned, the annual Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea is a very special occasion, and tonight it is even more special because it is our 25th anniversary. This Congreso has evolved over the years, and as I was looking at the program this morning, I could see that there were people here to participate from all over the world. And that is absolutely wonderful, and I applaud all of you. And I would also like to mention that the Revista, the magazine that has also gone along with the Congreso, has just put out its 77th issue, and so that's wonderful news as well. So I would like to welcome all of you to the Congreso for 2020. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Evans. In that vein, y ahora en español, me gustaría agradecer a los que han hecho posible este congreso. Entre los directores, junto con una servidora, tenemos Fernando García Núñez, Luis Arturo Ramos, cofundadores, Wilibaldo Delgadillo, que está ahí, como miembro en general, y Bernardo Jauregui, nuestro incansable coordinador del Congreso y editor en jefe de la revista. Nuestros asistentes graduados los han visto en las mesas esta mañana seguramente, de los programas de maestría en español y en creación literaria han sido fundamentales en la organización de y la coordinación de este evento. Adolfo Vaqueiro Gómez, que está por ahí, Yoshi Marmaceda, que está ahí, y luego Roberto Modina, a la de la puerta. Quisiera también agradecer a la oficina de la presidenta de UTEP, la doctora Heather Wilson, y a nuestro provost, John Weeby, por su apoyo al Congreso. Muchas gracias también a Rubén Leiva, Sara Elisa Rodríguez y todo el equipo de ediciones y gráficos EON. Debemos mucho al Departamento de Lenguas y Lingüísticas, a la doctora Jane Evans como jefa del departamento. Agradezco también a la doctora María Socorro Tabuenca, que fue codirectora antes que yo, y cuyas contribuciones a la revista y al Congreso han sido fundamentales a su crecimiento y evolución. Una colaboración con el Departamento de Creación Literaria nos brinda la posibilidad de escuchar una maravillosa lectura bilingüe de poesía. Esta noche a las 7 en Quinn Hall tendremos como una especie de caravana por el campus para llegar hasta allá después de esto, con los poetas Judith Sanzopietro, Giancarlo Guapaya e Ilana Dan Luna, y están ahí. También quisiera agradecer al equipo de la Office of University Relations en UTEP y al Consulado General de México en El Paso, el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, y estará con nosotros mañana, viernes. Y todos los que se ofrecieron para organizar y moderar mesas, los de Sodexo, es gracias a ellos que tenemos café y galletas por las mañanas y recepciones por las tardes. En fin, este congreso sería imposible sin cada uno de ustedes. Entonces, otra vez, muchas gracias. Es un tremendo placer para mí tener con nosotros el doctor Ignacio Sánchez Prado. Es de Jarvis Thurston and Mona Van Dyne. Von Dyne, thank you. Professor in it's todo un título, in the Humanities in Arts and Sciences y profesor de español, estudios latinoamericanos y estudios de cine y medios de comunicación en la Universidad de Washington en San Luis, en Missouri. Casi creo que sería más rápido decirles lo que no investiga. Casi. Sus áreas de investigación incluyen estudios literarios, cinematográficos y culturales mexicanos, historia intelectual latinoamericana, cultura neoliberal, estudios culturales de los alimentos, su food porn en Facebook ya es legendario, y la teoría de la literatura mundial. Sus muchas, pero muchas, publicaciones incluyen por lo menos 7 libros, varias colecciones editadas,
más de 100 artículos y capítulos académicos. Sus libros más recientes son Strategic Occidentalism, On Mexican Fiction, The Neoliberal Book Market and the Question of World Literature, e Intermitencias Alfonsinas, Estudios y otros textos sobre Alfonso Reyes. Su ponencia hoy refleja la trayectoria interdisciplinaria y transnacional de sus investigaciones y se titula Escrituras quinopolíticas, Desurbanización y Movimiento en la Nueva Literatura, México, Estados Unidos. Gracias, Nacho, muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero comenzar a título personal expresando lo conmovido que estoy de ocupar esta posición. La primera vez que vine a este congreso fue hace, vamos a decir, 16 años, en la primavera del 2004. Osvaldo Zavala estaba ahí presente. Y yo creo que la oportunidad y el espacio que creado por Fernando García y por Luis Arturo Ramos fue absolutamente indispensable para el desarrollo de mi carrera y de nuestra carrera como mexicanistas. Eran tiempos muy distintos. Había, digamos, un grupo de mexicanistas muy fuertes que venía de las universidades mexicanas, algunos de los cuales siguen viniendo, pero muchas instituciones académicas de los Estados Unidos no tenían profesores de literatura mexicana fuera de Texas, California y el Southwest. Yo vengo de un grupo de estudiantes que vienen de esas universidades, donde nos graduábamos en doctorados de literatura mexicana con directores que no hacían literatura mexicana. Osvaldo y yo compartimos el hecho de que nuestros directores fueron uruguayos. Y bueno, empezamos a venir aquí, coincidimos en nuestro tercer camarada, que es José Ramón Ruiz Sánchez, otros colegas que ahora son scholars establecidos, Emily Hine, Osvaldo Estrada, Brian Price, ¿no? Todos estuvimos haciendo nuestras carreras, algunos lo han hecho también con nosotros. Veía a Raúl Carrillo, que también tiene un buen rato viniendo por estos lares, ¿no? Y algunos colegas mexicanos también. Aquí nos hemos peleado varias veces con nuestro amigo Heriberto Yepes. Nos hemos tenido nuestros debates sobre poesía con Ali y Mario Calderón, que esta vez creo que no pudieron llegar al final, pero también son personas que han participado. Y este siempre ha sido un congreso muy valioso por el espacio de encuentro entre las academias mexicana y estadounidense, que era mucho más raro hace 14 años que ahora. Y además hay que reconocer una serie de cosas, la colaboración que tiene UTEP con Ediciones Seón. Rubén, hola. Ha sido muy importante. Todos esos libros que ustedes ven afuera y muchos más fueron parte de un esfuerzo que descentralizó y diversificó los espacios de publicación de crítica literaria sobre México, así que es un espacio importantísimo. La revista de literatura mexicana contemporánea, en la que he tenido el privilegio de publicar 3 artículos ya, y alcanza su número 70, fue y ha sido un espacio de difusión sobre autores que en los journals estadounidenses, sobre los cuales no se publicaba con mucha frecuencia, ¿no? Normalizaron la posibilidad de hablar literatura mexicana contemporánea en esos entonces. Así que el servicio que UTEP, Ediciones Seón y el Congreso, la revista han prestado a nuestro campo es inmenso, y creo que uno de los resultados, ahora, como dice el escritor Álvaro Enrique, ahora que ya pasamos de jóvenes promesas a viejos pendejos, veo también que hay una población muy grande de scholars jóvenes, emergentes, estudiantes, profesores que empiezan, y yo les puedo decir que entran en un terreno que no existiría si no fuera por la generosidad que nos han demostrado por tantos años la universidad. Agradezco de todo corazón a Luis Arturo, a Fernando, a Socorro, a Rubén. También, por supuesto, este es el lugar donde trabaja Sarah Potter, quien fue mi estudiante doctoral. Y ahora tiene tenure, así que me siento más viejo todavía. Es como cuando uno ve a los graduados tener hijos, o los graduados tener tenure, ya es cuando uno ya pasó cierta raya. También me honra mucho estar en el espacio que en los años en los que he venido han ocupado muchos de los críticos que influyeron mi obra, Debra Castillo, Evodio Escalante, Federico Patán y muchos otros, ¿no? Entonces realmente me cuesta trabajo expresar cuán importante es para mí estar en esta posición, y además mañana va a ocupar esta posición una persona muchísimo más interesante que yo, que es Irmgard Demmelheins, que me parece que es la pensadora mexicana más importante del momento.
y espero que tengan la oportunidad de escucharla y después escucharnos dialogar Osvaldo, Imgard y yo, lo cual va a decir pelearnos, pero está bien. Osvaldo ya está viendo cómo picarme la cresta desde ahorita. Pero, digamos, esto es parte de los diálogos y debates que hemos podido construir gracias a la enorme hospitalidad que hemos recibido en este espacio desde hace muchos, muchos años. En honor a eso, voy a hacer algo que hago pocas veces. Voy a presentarles Work in Progress. Eso para mí es un gesto de amistad. Normalmente uno llega con las defensas puestas, pero voy a presentar un texto que está en un momento más vulnerable. Tú tranquilo, Osvaldo. Este año estoy terminando 2 libros sobre cine, de lo cual un tema del cual ya no quiero saber nada. Así que ya me los quiero sacar de encima, espero terminarlos en el verano. Y el proyecto que realmente me tiene interesado es un proyecto del estilo del que he escrito todos mis libros. Siempre no soy una persona que escribe libros teóricos, sino escribo libros de sistematización. Me gusta ir acumulando material con el tiempo y después pensarlo todo junto. Y yo creo que ya en 2020 llega el momento de empezar a sistematizar los cambios bastante profundos que ha sufrido la literatura mexicana de autores nacidos de los 70 en adelante. Es una literatura radicalmente diferente a lo que era la literatura contemporánea cuando empecé a venir en 2004. Ha habido cambios estéticos, ideológicos y de los contratos sociales de la literatura, de la publicación. Y es casi otra literatura la que se publica hoy, ¿no? Y además una cosa que voy a discutir un poco en la ponencia es que los escritores más jóvenes en México tienen muy poca relación personal con la literatura mexicana canónica del siglo XX, ¿no? De esta manera, lo que estoy escribiendo es un libro que el título es medio mamila, pero es como un working title, a la editorial seguramente me va a rechazar, pero se llama Necropolíticas de Soberanas. Pero básicamente, digamos, es un intento de pensar la literatura en todos sus géneros, poesía, ensayo y demás. ¿Cómo está confrontada este problema del México del neoliberalismo tardío? No en términos de representación, porque ese es el término que no quiero trabajar, sino en términos de la crisis de la representación. Yo creo que lo que ha pasado es que las funciones alegóricas y representativas que sirvió la literatura mexicana del siglo XX están exhaustas. Y por eso los escritores jóvenes de mi edad en adelante, se han ocupado tanto de reescribir radicalmente la historia literaria del siglo XX, como de irse hacia otras latitudes y otros territorios para buscar fuentes de información, ¿no? Es una ruptura muy radical que creo que no se ha pensado en todas sus dimensiones. Y además, pero les digo, todavía lo estoy pensando yo mismo. Hay mucho trabajo individual, hay muchos ensayos sobre libros individuales, hay libros que han creado un splash fuerte, ¿no? Como el de Fernanda Melchor, el de Valeria Luiselli, pero yo creo que todavía no hay una centralización crítica de lo que está pasando realmente, y eso es lo que yo quiero hacer, porque digamos que es lo que me gusta hacer en mis libros, ¿no? A ver si me sale. Entonces lo que les voy a presentar es una presentación en 3 partes cortas. La primera es una parte leída que incluye la formulación teórica del material del que voy a hablar, que yo creo que a la larga va a ser un capítulo del libro, lo de las escrituras quinopolíticas. La segunda parte es una breve reflexión sobre los Children Archive, solamente para mostrar los términos en lo que le estoy diciendo. Es una selección simplemente porque en mi curso subgraduado de estudios mexicanos en inglés tengo un grupo de 35 undergraduates, mitad mexicanos y mitad estadounidenses leyéndolo, y están unánimemente fascinados por el libro y me han hecho en la conversación con ellos pensarlo de maneras distintas a lo que nosotros, que ya tenemos unos ojos más viciados, podemos ver. Y luego si hay tiempo, si lo estoy aburriendo le paro, pero si hay tiempo voy a hacer algunos alcances hacia otros libros para que vean un poquito más la naturaleza del proyecto, pero por supuesto los comentarios, preguntas, cuestionamientos me ayudan a continuar formulando. Yo creo que la crítica literaria es una labor colectiva, y la forma en que a mí me gusta trabajar es en leer lo que han hecho los mexicanistas. Antes éramos 10 gatos y ahora son 100 gatos, vamos a decir. Entonces, recopilar lo que se escribe en México, en Estados Unidos, irme haciendo un archivo con el tiempo y en algún momento hacer un corte de caja y sistematizar. Así que los trabajos individuales de ustedes, sus perspectivas son valiosas para este proyecto.
Empiezo con la parte leída. Las fronteras, observa Manlio Graziano, son simultáneamente obsoletas y reales. Por un lado, los flujos del capital y de la migración, del comercio y la información digital han ejercido una potente fuerza desterritorializadora que ha socavado los regímenes modernos de soberanía y ha desvanecido en el aire, para usar la familiar metáfora de Marx, mucha de la solidez del Estado-nación preneoliberal. Por otra parte, las fronteras son reales, en la medida en que vimos una radical intensificación de los regímenes militarizados de control y de movilización política del etnonacionalismo, como respuestas a las desestabilizaciones en los ámbitos de la subjetividad y la economía resultantes de los flujos del capital. Como demuestra el periodista Todd Miller en su magnífico libro Empire of Borders, y si no lo han leído, es un libro absolutamente obligatorio para entender la cuestión de la frontera hoy. La frontera México-Estados Unidos ya no es solo un espacio territorial definido, sino una suerte de mecanismos físicos y digitales extraterritoriales diseñados para alcanzar un campo de visión total respecto al movimiento de objetos y cuerpos en el hemisferio y los océanos, con un aparato de rastreo que cubre las fronteras internacionales de todos los países del continente y varios satélites en Europa, Asia y África. Miller muestra de manera consistente un esfuerzo de soberanización absoluta del movimiento de parte de los Estados Unidos y su aparato militar, y con la participación y la venia de los gobiernos nacionales de todas las extracciones políticas de América Latina, con el fin de administrar de manera eficiente la versión real de la frontera, aquella diseñada para restringir la circulación de cuerpos y mercancías exteriores al gobierno del neoliberalismo tardío, y su versión obsoleta, creando mecanismos tecnológicos y militares de libre circulación, del comercio y del capital económico y simbólico, así como de los actores y agentes de esos flujos. Y no sé si ustedes lo han notado en el aeropuerto, pero estamos a punto de llegar a un momento donde todo el cruce fronterizo, incluidos los pases de a bordo de los aviones, van a ser biométricos. Y entonces uno nada más va a pasar, va a tomar la foto, va a ser totalmente fluido para los que estamos ¿no? Los ciudadanos, y se va a parar inmediatamente a todo lo demás, ¿no? Ese es el problema que aborda Miller. En el trabajo que estoy planteando alrededor de estos problemas geopolíticos, me parece que las obras literarias producidas en este nuevo espacio que ahora llamamos recuperando una narrativa de orígenes Greater Mexico, se han convertido en lugares y sitios para pensar conceptualmente las tensiones y fantasmagorías que definen la relación entre la soberanía inmaterial del flujo del capital y la soberanía material de la infraestructura de administración de los territorios. Para esta discusión de hoy y para el capítulo que espero salga algún día de esto, invoco en el título de la ponencia la noción de quinopolítica planteada por el teórico de Leuciano Thomas Neo en su libro The Figure of the Migrant. Él propone un modelo que define la sociedad no como un espacio estático, sino como un regime of motion, régimen de movimiento, a partir de la forma en que se encaminan cuerpos y objetos, reproducen sus condiciones sociales, buscan la expansión de su poder territorial, político, jurídico y económico a través de diversas formas de la expulsión. El movimiento nos permite pensar también en una dinámica que emerge en los intersticios entre los dos regímenes de frontera descritos anteriormente. Llamo esta dinámica, este intersticio entre los dos regímenes de frontera, desoberanización. Momentos efímeros de retroceso y disolución del poder soberano a causa del desencuentro de las dinámicas necropolíticas y sus residuos en las formas de subjetivación, que aún no han sido del todo absorbidas por las dinámicas de securitización y el capital. Y creo que un pensador que es muy importante aquí, que creo que estamos recuperando, es Bolívar Echeverría, ¿no? Cuya teoría de lo barroco latinoamericano es realmente una teoría de cómo subsisten residuos de formas de vida, incluso en momentos de absoluta expansión del capital en la modernidad, ¿no? Hay una base conceptual que nada más quiero visibilizar. Me parece esencial precisar, antes de entrar finalmente en sustancia, dos puntos metodológicos que subyacen al libro que quiero escribir.
El primero es que no considero productivo ni pertinente la postulación de ninguno de los textos literarios contemporáneos o de las políticas e ideologías que los configuran utilizando los adjetivos alternativo o resistente. Alternativo y resistente son dos tics de los estudios culturales que ya se agotaron. Una obra literaria no es alternativa a nada ni resiste a nada. Ya estoy viendo los ojitos, pero está bien. Me parece central suspender en el análisis la idea tan frecuente en nuestra profesión de que un objeto cultural acarrea en sí, en su forma, la promesa inherente de resistir los regímenes necropolíticos del presente o de plantear alternativas a ellos. Los textos que abordo me interesa, más bien, precisamente, en su problematicidad estética e ideológica, en los fenómenos visibilizados por los límites de su formulación, en la manera en que sus formas autorreflexivas de escribir e imaginar dan entrada a espacios posibles de conocimiento de una realidad vertiginosa que apenas comenzamos a vislumbrar y a cartografiar. El segundo punto metodológico, y esa es la forma en que me gusta escribir a mí, si ustedes creen que parezco puro stream of consciousness, es que mi discusión no será una crítica o interpretación de textos. El talento que no tengo es close reading, porque no le tengo paciencia, sino un atravesar la fantasía, para usar la expresión de Slavoj Žižek. Según Žižek, al atravesar la fantasía no aprendemos a suspender nuestras producciones fantasmagóricas. Por el contrario, nos identificamos con el trabajo de nuestra imaginación aún más radicalmente en toda su inconsistencia. Es decir, antes de su transformación en el marco fantasmático que garantiza su acceso a la realidad. Entonces, la forma en que me gusta escribir este tipo de trabajo es como un recorrido, ¿no? Donde estamos atravesando digamos, una serie de fantasías que estructuran el presente, pero no las estamos resolviendo, no estamos creando cierres ideológicos, no estamos creando resistencias, sino estamos asumiendo la inconsistencia, la incompleción, la fantasmagoría que sustenta el presente. En esta clave, afirmaría que las obras literarias de que han adquirido mayor relevancia son precisamente aquellas que se articulan al presente y al pasado de maneras fantasmáticas. Los Children Archive de Valeria Luiselli, Ahora me rindo y eso es todo de Álvaro Enrique, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, Canción de tumba y La casa del dolor ajeno de Julián Herbert, Antígona González de Sara Uribe, por mencionar tan solo casos que han suscitado mayor atención crítica, participan en cabalidad en esta economía de fantasmas. Todas estas escrituras habitan una literatura mexicana en absoluta crisis simbólica. Los legados del canon del siglo XX no tienen ninguna relevancia en las obras mayores de la última década. No existe ningún escritor de consideración de cierta edad en adelante, creo yo, que pueda ser plausiblemente declarado pasiano, fuentista o reyista. ¿No? La poesía purista y del lenguaje, que dominó amplios territorios de la producción del siglo mexicano, de la producción mexicana del siglo pasado, y el cosmopolitismo como libertad declarado por escritores desde los contemporáneos hasta el crack, ya no son más que residuos que no tienen papel alguno en la formulación de ninguna estética literaria influyente o urgente. Incluso los mismos escritores del crack ya no escriben así, si piensan en los últimos libros de Pedro Ángel Palom, que fue mi maestro, de Jorge Volpi, ¿no? Uno está escribiendo novelas históricas y el otro escribió una larga novela de no ficción. La recuperación del archivo que está en el centro de atención de las generaciones de escritores nacidos de los 60 en adelante, está en la reivindicación de autores y obras silenciadas por el aparato cultural mexicano del siglo XX y cuyos trabajos se basan en la erosión de y el ataque a los preceptos estéticos de la institucionalidad literaria mexicana. Pienso aquí en la recuperación de escritoras como Elena Garro, Amparo Dávila o Tita Valencia, en el entusiasmo levantado por Ulises Carrión, en proyectos editoriales como el Archivo Negro de la Poesía Mexicana o la recientemente publicada serie Vindictas de la UNAM. Más aún, el lenguaje literario que representa las obras literarias más visibles y significativas de la década pasada es radicalmente autorreflexivo, casi en el sentido que Pierre Bourdieu da al término.
poniendo siempre en evidencia los mecanismos de su propia escritura y sobre todo modificando fundamentalmente los contratos sociales y estéticos de la literatura mexicana, que han pasado del enfoque del siglo XX en la novela total, la gnosis poética y la alegoría, hacia la fragmentación, la elipsis y la designificación. El argumento aquí es que hemos pasado de una literatura fundamentalmente soberana, alegórica, a una literatura desoberana, sentada en la imposibilidad de la alegoría. Entro a la segunda parte. En diversas entrevistas, Valeria Luiselli ha descrito Lost Children Archive, su primera novela escrita directamente en inglés, como un intento de problematizar el género de la ficción documental. Si bien la novela está motivada por la crisis suscitada por la migración masiva de niños centroamericanos en 2014, Luiselli declara con bastante frecuencia, y me he echado varias entrevistas, que decidió no escribir una novela realista o testimonial. De hecho, esa parte la proyectó hacia el otro libro, hacia el que se llama en español Los niños perdidos y en inglés Tell Me How It Ends, sino una historia que se ocupa más sobre los derechos de contar la historia, los límites de la posibilidad de dar cuenta de los otros en la ficción y el problema de heredar las historias a generaciones futuras. Y bueno, un debate que se está teniendo sobre el trabajo de ella en general y que yo he tenido con varios colegas es sobre la posición de élite y de privilegio que ocupa Valeria. Pero yo creo que eso está formulado, ese es el punto de la escritura, en cierto sentido. Uno podría sin duda argumentar que a lo mejor ella no ve toda la dimensión de eso en su obra, algunos la acusan de oportunismo, pero a mí me parece que ese espacio de la incapacidad de formular una posición desde la cual se puede escribir legítimamente de algo es parte del problema que discute Lost Children Archive. No es una idea con la que yo concuerdo, pero simplemente estoy describiendo que es una idea presente en la novela. Para mí, yo sin embargo creo que la brillantez de la novela es una novela que me gusta al grado de que la defiendo. También soy la persona que defiende Roma. A lo mejor tanto escribe sobre el neoliberalismo, volvió medio neoliberal. Que el genio de la novela radica en la forma en que se resuelve el problema de la representación sin caer en la ficción documental. Lost Children Archive está estructurado en dos formas tensionadas entre sí. Por un lado, su trama apela al género norteamericano del road novel, a partir de la historia de un matrimonio en disolución que viaja de Nueva York a Arizona con sus hijos. Por otro, el libro tiene la estructura de un archivo, compuesto de cajas constituidas por agregados de recortes, fotografías, documentos, libros y referencias académicas, que se ocupan en particular de cuestiones de memoria y de archivo. En la intersección entre ambas estructuras, Luiselli construye una novela cuyo centro de gravedad no es la narración ni la denuncia de las terribles condiciones a las que se enfrentan los migrantes. El libro, a mi parecer, es una compleja reflexión sobre la realidad misma de vivir en un país que perpetra estos abusos y que la pareja debe recorrer. Los Children Archive opera precisamente como un atravesar la fantasía en el sentido gigekiano, al confrontar a sus lectores con las diversas fantasmagorías que subyacen la cuestión migratoria, desde la longue durée de la colonización y desposesión de la tierra, presente en los espacios fronterizos, en el deseo de la pareja de llegar a la tierra donde se asesinaron a los últimos indígenas chiricahuas, y por supuesto la guerra México-Estados Unidos, pasando por los espacios góticos del sur profundo, en los cuales se manifiesta la materialidad cotidiana del racismo antimexicano, hasta la impotencia de la narradora respecto a la desaparición de dos niñas en el laberinto burocrático del aparato antiinmigrante. Esta fantasmagoría, que además tiene una manifestación en la segunda parte de la novela, donde los niños de posición privilegiada habitan la fantasmagoría, ¿no?, de una manera que rompe radicalmente con la forma de la primera parte. Esta fantasmagoría es atravesada por la escritura de Luiselli de varias maneras, pero me interesa señalar dos relevantes a mi tema. La primera es la apuesta quinopolítica del road trip, que saca a los protagonistas de Nueva York y los lleva a seguir una ruta con ecos de otros recorridos literarios, particularmente el viaje entre Nueva York y los espacios del sureste representado en On the Road de Jack Kerouac. Sin embargo, creo que el road trip de Luiselli tiene un signo contrario. El género, como lo opera Kerouac, apela al Bildung, al espacio de formación subjetiva, en el cual el recorrido de los espacios contraculturales termina en ciertos grados de sacrificio
o de integración de la identidad en un cuerpo, como es el caso del Sal Paradise, el protagonista, o del sujeto a una sociedad. El road novel es un género atado a la soberanía, al menos en su versión estadounidense, donde opera de manera paralela la voluntad constituyente del sujeto con la cartografía y la territorialización del espacio. Luis Eli construye un road trip de soberano, escrito a contrapelo de los mecanismos del género, para contar diversas historias de disolución. La erosión de la familia nuclear, la disolución de la nación en Estados Unidos a partir de las violencias manifiestas en sus distintos territorios, el agotamiento de la novela misma como género y escritura. Al disolver una narrativa estructurada de manera más o menos lineal en la primera parte a una segunda parte que utiliza la perspectiva infantil, existe un intento que creo que distintos lectores han encontrado que tiene grados de efectividad o ineficiencia. A mí no me interesa evaluarlo honestamente, sino simplemente pensar el intento que está ahí y que creo que es inherentemente limitado para socavar certezas narrativas ideológicas. Yo creo que un problema crítico en leer un texto como el de Luis Eli que me preocupa mucho es el denuncialismo que tenemos en la crítica literaria, ¿no? Si hay derecho de decir una historia o no, si la dices bien o no, si eres demasiado privilegiado o suficientemente subalterno para decirla. Esos son tics de lectura que tienen una razón de ser porque tienen que ver con las desigualdades de acceso al discurso de representación. Yo estudié con John Beverly, me sé todo el debate del testimonio, la subalternidad, la solidaridad, y todo eso tiene una función, no lo quiero descartar, pero también me parece que hay un cierto grado donde se vuelve improductivo, porque entonces lo que estamos haciendo es una crítica que se la pasa denunciando insuficiencia. Y a mí me parece más productiva la pregunta de decir simplemente entrar, todas las escrituras que tenemos enfrente son insuficientes. Y entonces nuestro tema es pensar qué es lo que visibiliza la insuficiencia, la irrepresentabilidad del momento necropolítico. Es decir, lo que se ha perdido es la fe en la capacidad de totalización de la obra literaria en México y en América Latina de distintas maneras. Ahí les recomendaría, por ejemplo, la nueva novela de Mariana Enríquez, la escritora argentina, que es una novela larguísima, que sin embargo enfrenta muchos de los mismos problemas de representación, ¿no? Yo creo que hay un modo de narración. Yo no estoy diciendo que lo estoy yo teorizando aquí bien tampoco, pero creo que necesitamos agarrarlo de una manera más productiva y yo creo que no está agarrado en la crítica todavía. Otro elemento que me interesa en los Children's Archive es el gesto benjaminiano del archivo, que es un gesto que se ha vuelto recurrente en distintos trabajos, ¿no? Como ustedes saben, o si lo han leído, a la narrativa central hay distintos momentos donde se nos presentan cajas, ¿no? Y estas cajas incluyen fotografías que están presentadas físicamente en el libro, recortes de periódicos, bibliografía académica, libros que se están leyendo, ¿no? Alguien me dijo una vez que eso le parecía como performance de elitismo, ¿no? Lo cual puede ser cierto, pero a la vez también decir que un intelectual no puede leer me parece problemático. Pero la idea aquí, a mí me parece que creo que si hay que leer algo con atención de esa novela no es la trama, sino las cajas. Realmente es una invitación a seguir las líneas de lectura. Una que estaba discutiendo con mis estudiantes ayer, que me pareció muy interesante. Algunos estudiantes se tomaron, sin que yo se los pidiera, lo cual me da mucho orgullo, se tomaron el trabajo de buscar los artículos que citaba Luis Eli en esa caja. Es que esa caja, la caja 5 del libro, lo que tiene es una bibliografía de distintos archivos que están dematerializados, son fantasmales y además están siempre en peligro, ¿no? Cita Luis Eli el libro sobre la fundación del Estado de Israel y Palestina, uno de los temas de nuestra keynote de mañana, de Irmgard. Cita los archivos de los nativoamericanos estadounidenses, cita libros sobre la vida de las mujeres en la época de la esclavitud. Y la sugerencia, que no está explicitada de ninguna manera, pero a mis estudiantes solo les pareció obvia, a mí también, es que esa presencia de esos textos citados nos crea una equiparación sobre la imposibilidad de documentar todo el problema migratorio de los niños, porque no hay archivo burocrático. En Democracy Now! Hice un gesto interesante que puse una entrevista con Kristen Nielsen, la exsecretaria de Homeland Security, donde se ve toda la retórica de ella,
diciendo básicamente que sí están poniendo los niños en celdas, pero sin admitir nunca que están poniendo los niños en celdas. Entonces hay toda una voluntad benjaminiana, sobre todo la documentación de lo indocumentable y las consecuencias a futuro que tiene esa imposibilidad de documentación que en la trama de la novela está articulada con la cuestión de la grabación de sonidos y demás. Porque toda nuestra narrativa de restitución de justicia está basada en el archivo. Y en cierto sentido lo que está pensando Luis Felipe, de una manera que creo que es muchísimo más aguda de lo que se le ha acreditado, es que lo que estamos confrontados es un horizonte de imposibilidad de la justicia, porque no hay un horizonte de constitución del archivo. Y la novela pone en escena, en su fragmentariedad y su experimentación, la imposibilidad de ese horizonte, y por eso algunos pueden encontrar que la lectura es algo frustrante, ¿no? Ahora, este procedimiento está, y aquí es donde voy hacia la tercera parte, donde hago algunos alcances. De parte de los archivos, yo creo que este procedimiento se ha empezado a ver en textos literarios de mucha importancia. Se ve, por ejemplo, en La Casa del Dolor Ajeno de Herbert, ¿no? Donde tenemos aquí materializado en una suerte de interludios de periodismo gonzo con unos taxistas, toda la enorme dificultad que significa la documentación del genocidio y de la xenofobia mexicanas, que Herbert teoriza, siguiendo a historiadores como Jason Oliver Chang, como Selfa Chu, que es también de las colegas que hemos conocido aquí en UTEP, sobre toda la enorme dificultad que significa navegar el archivo de la inmigración china en México, los Chinatowns, ¿no? Y demás. De una manera mucho más radical y más autorreferente, el último libro de Vivian Abenshushan, que se llama Permanente Obra Negra, que tiene 4 versiones, son archivos, son tarjetas de archivos siguiendo el modelo de las arcadas de Benjamin. Yo creo que esas voluntades documentales que se ven en muchos textos, se han leído las novelas históricas recientes de Pedro Ángel Palou, como la que escribió sobre Pancho Villa y la de Zapata, aunque son más convencionales porque están escritos en un registro comercial, también hay varias fricciones de la historia. Ahora que se armó el lío del Zapata gay, ¿no? En el Palacio de Bellas Artes, la novela de Pedro Ángel tiene esa sugerencia escrita en la novela que es de 2006, ¿no? O sea, hay mucho en términos sobre los límites de la documentación y, por supuesto, cualquier persona que sabe de literatura queer sabe que ese es un archivo que está absolutamente ausente, fantasmatizado, violentado, ¿no? Otro alcance que viene con la cuestión del road movie, del road novel, tiene que ver con la forma en la cual los viajes, las escrituras de viajes y de recorridos permiten entender espacios de desoberanización, ¿no? Y aquí viene una cuestión que quizás es más para el sábado, porque el territorio que llamamos México también ya está disperso. Yo creo que México hoy empieza en Centroamérica y acaba en los Estados Unidos. No en las fronteras nacionales, sino en la totalidad de esos otros territorios. Está disuelto hacia adentro. Y podemos ver una serie de producciones en inglés, en español, en lenguas indígenas, algunos de viajes, recorridos entre los países, algunas veces de migrantes indocumentados, a veces de viajeros privilegiados, donde se empiezan a ver estos detalles. Libros que estoy pensando, por ejemplo, una novela que a mí me parece brillante y que se ha leído muy poco, que es Hierba Americana de Pablo Soler Frost, que es un road novel, que no se parece a nada de lo que ha escrito Pablo Soler Frost, pero es un road novel que empieza en México con 3 amigos, pasan a Estados Unidos y tienen todo un recorrido muy interesante en toda la zona postindustrial de Luisiana, por ejemplo. Y toda esta Luisiana, que no es la Luisiana de Nueva Orleans, sino la Luisiana de las petroleras, las industrias químicas, y que además hay una película que es paralela a esta novela, no es una adaptación, sino se hicieron simultáneamente, se llama 40 días, y las tomas son unas tomas muy impresionantes de todas las fábricas de químicas de Nueva Orleans. Entonces ahí hay otro ejemplo donde estos viajeros mexicanos están recorriendo territorios de la ruina del capitalismo estadounidense, escribiendo a contrapelo de la idea del American Dream, pero también desde una perspectiva distinta a aquellos migrantes que pasan por el aparato militar, ¿no? Existen 2 libros de viaje que a mí me interesan mucho, que varias personas me critican porque me gusta, pero me gusta y lo voy a defender, que es el libro sobre México de Paul Theroux, que se llama On the Plain of Snakes. Theroux hace algo interesante, porque saben que es uno de los grandes escritores vivos de viaje, medio orientalista sin duda, pero muy, muy agudo, y hace un viaje que va de Tijuana al Golfo de México por toda la frontera, dentro del highway de los Estados Unidos, el 10,
y cruzando por los distintos pueblos hacia las distintas ciudades fronterizas mexicanas. De ahí cruza México en su carro, un señor de 80 años además, y se va manejando desde la frontera hasta la Ciudad de México, luego regresa a un congreso y se vuelve a regresar, y de ahí además tiene para los que les gusta el chisme literario, tiene un taller con escritores mexicanos donde está Guadalupe Nettel y otros, y eso es muy gracioso cómo ve a los escritores mexicanos. Y luego se va hacia el sur, va a partes de Oaxaca sobre los que ningún escritor mexicano ha escrito. También en el norte de México trabaja geografías que ninguna obra literaria mayor ha trabajado, y llega hasta Chiapas a ver, of course, al subcomandante Marcos, ¿no? Pero es un libro muy agudo porque creo que esta mirada viajera y un tipo además que tiene mucho talento de la entrevista y que además lee mucho sobre el país que va a visitar, tiene una reflexión muy inteligente sobre toda la historia en que los Estados Unidos ha soberanizado a México, desde las maquilas, la suburbanización de las ciudades del norte, ¿no? Toda la relación de los anarquistas norteamericanos con Oaxaca, y la forma en que como viajero él trata de deconstruir esa soberanización. Entonces hay varios ejemplos así que estoy trabajando en el libro. Hay otro trabajo por ahí que estoy haciendo de lado con Fernanda Melchor y con el libro de Temporada de Huracanes y el tema de la transculturación, que creo que va a ser otro capítulo. Pero básicamente, como pueden ver, la idea aquí es entender cómo este espacio de Greater México, que es una disolución de la territorialidad mexicana, del Estado Nacional, a los flujos centrales de población y mercancías, sumado a este problema de la frontera y de la quinopolítica que les mencionaba, y sumado a la crisis de la representación de la literatura mexicana, nos da una matriz para pensar en qué consiste realmente lo que le da nombre a este congreso y a nuestra revista, la literatura mexicana contemporánea, la que yo ya como parte del mobiliario del mexicanismo pienso en 2020, es una literatura contemporánea radicalmente distinta a la que pensábamos mis colegas de generación y yo hace 15 años en este mismo espacio. Muchas gracias. Bueno, aquí está el micrófono de preguntas, pero no sé si hay asistencia técnica, lo reparto yo. Bueno, queridísimo Nacho, primero que nada, felicidades, una estupenda charla, tremenda, y además en el mapa que presentas, sugerente. Creo que todas las agendas que actualmente trabajamos entre colegas y con seguridad los estudiantes que nos acompañan, nos vemos reflejados de un modo u otro. Entonces, gracias por además intentar esa sistematización que es difícil y sin duda contingente, ¿no? Y que sugiere además pues un reto móvil en el que la propia concepción de quinopolítica también describiría también el itinerario que estamos o que estás emprendiendo en este trabajo estupendo. Mi pregunta vendría a acompañar ese curso que yo entiendo su dificultad y su digamos, su parte temporal en su enunciación. Seguramente el producto de esta reflexión terminará enunciado de otro modo. Pero la pregunta viene también en parte de otras conversaciones que tuvimos tenido en torno a estos temas y que acaso no vi del todo enfatizada en tu charla. ¿Qué hacer con el hecho de que los dos libros que acaso instigan más esta reflexión, por un lado Los Children Archive y por otro lado Temporada de Huracanes, están, primero que nada, ingresando en esta discusión, en parte sustentados por el mismo paradigma neoliberal que me parece que está un poco esquivado en tu charla? Es decir, los dos son finalistas del Booker, los dos están entrando en un circuito de extraordinaria visibilidad de publicación en traducción, y terminan incorporándose de una manera muy fácil y no fácil en un sentido digamos de lectura, pero sí fácil de su visualización editorial en eso que llamamos y que tú has estudiado con muchísima profundidad, World Literature. Entonces quería pensar un poco en eso porque estos dos conceptos que propones, quinopolítica y de soberanización, también podrían pensarse como los dos, o podrían ingresarse en otros dos nombres en el mismo paradigma neoliberal. Es decir, si de soberanización marca este punto en el que se desarraiga la literatura y deja de aparecer en el marcador alegórico, ¿no es eso también la literatura que de algún modo inauguró Roberto Bolaño a finales del 20
Y no es esa también la lectura tal vez más estandarizada de México en el mercado editorial neoliberal actual. Y es la vena a la que sin duda responde, por un lado, Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes, y por otro lado, la estilización aculturada, desplazada de Valeria Luiselli, que también vendría de ese circuito bolañiano de finales del 20. Entonces, la pregunta pues en general es si este modelo de enunciación o de sistematización de la literatura que propones hoy también podría entenderse como el tránsito de una literatura nacional hacia la literatura neoliberal. Y si en realidad estos objetos son los objetos más dóciles, más domesticados del nuevo mercado editorial, que en realidad no ha dejado de percibir o de ejercer su función alegórica, puesto que están representando un México neoliberal. Bueno, yo respondería a dos cosas muy directas que creo que están formadas en el chat, pero a lo mejor no con la suficiente fuerza. Yo no considero que quinopolítica ni de soberanía son conceptos de resistencia. Yo creo que son conceptos descriptivos. En eso yo me he vuelto estrictamente de Luciano. De Luz y Guattari no abren metáforas, describen cosas, ¿no? Y yo creo que estoy describiendo algo que es cierto. O sea, la literatura mexicana está desoberanizada, se están disolviendo las instituciones culturales del Estado, están resujetadas a paradigmas transnacionales de world literature. No tiene un cariz positivo ni negativo, simplemente es, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se puede pensar que es soberanía malo, de soberanía bueno, ¿no? O desmadre bueno, remadre malo. Pero no, esa no es la idea. La idea es que es una descripción de realineaciones de los mapas de poder geopolíticos articulados a realineaciones, una de las cuales es el world literature que conocemos ahora, de mapas de poder cultural, ¿no? Así que para mí, siendo consecuente con esta aseveración, hay buena literatura y mala literatura publicada por corporaciones y por editoriales independientes. Si ustedes se sientan a leer una editorial independiente así, combativa, ¿no? Cartonera y lo que sea, algunos libros van a ser muy buenos, una porquería. Algunos libros van a ser muy lúcidos, otros libros van a ser derivativos. Yo creo que no ya esa idea de que la infraestructura de publicación te da un valor inherente, yo no coincido con ella. Yo creo que el poder es muy complejo en la época contemporánea. Yo creo que el que mejor lo pensó y no se le atribuye es Monsiváis, ¿no? Monsiváis nunca hablaba de poder y resistencia. Monsiváis hablaba de los lugares donde el poder y la resistencia estaban engarzados de tal manera que casi dependían el uno del otro y eran parte de una matriz cultural. Y yo creo que ese es el modelo metodológico en el que estoy pensando estas cuestiones. También hay que decir, ahora que me peleé por American Dirt en los periódicos, que fueron un mes de mi vida que no voy a recuperar nunca más, el valor que tiene la persona pública llamada Valeria Luiselli en México, en el medio cultural mexicano, donde básicamente creo que es ninguneada ya en estos días. Al que tiene como una escritura mexicana que para bien o para mal le ha tocado ser la representante de la escritura mexicana en los Estados Unidos en un momento de profunda antimexicanidad. O cómo lees a Fernanda Melchor como producto de una hegemonía casi monopólica editorial en español de Penguin, Random House, Mondadori, Monsanto Bayer y como les quiera corporaciones que sigan comprando, a cómo se lee en traducción dentro de los circuitos de ficción independiente, ¿no? Con New Directions, ¿no? Donde, por ejemplo, donde yo vivo, en Missouri, convencer a la librera que tenga un libro de literatura mexicana que no sea American Dirt lleva su esfuerzo. Yo creo que las valencias cambian en la materialidad de la circulación, en la materialidad de las prácticas. Y si estamos desterritorializando, ¿no? Lo que pasa es que lo que se vuelve muy difícil de pensar, y creo que digamos es la resistencia que yo tendría a la caracterización que haces, es que nosotros seguimos pensando como si nos siguiéramos peleando con el PRI. Y a veces vemos a Morena y parece que sí, pero en realidad el aparato cultural contemporáneo es muchísimo más complejo y creo que las circulaciones materiales y la forma en que se revalorizan los objetos culturales en distintos espacios se vuelve muy importante, ¿no? Y una novela mexicana en México no tiene el mismo peso que una novela mexicana en un momento de racismo antimexicano intensificado. Eso lo veo porque tengo varios estudiantes mexicanos. Es una experiencia, es un poquito cursi, yo no soy una persona sentimental y me ha llegado, así que... Pero mi universidad es una universidad que no ha tenido mexicanos hasta hace 5 años. Una universidad blanquísima,
Nos han empezado a llegar estudiantes mexicanos de los suburbios de Illinois, de Texas, ¿no? Por los programas de beca y demás. Y los estudiantes me dicen cosas, por ejemplo, como yo no sabía que se podía enseñar Benito Juárez en una universidad porque yo estudié en Lubbock y la historia mexicana no se podía enseñar ahí porque en el distrito la prohibieron, ¿no? O la que me salieron con algunas cosas que están aprendiendo en la clase. Yo no sabía que podías ver cultura mexicana que no fuera sobre mexicanidad. O sea, aquí hay una población migrante que está confrontada por la racialización de lo mexicano y una diversidad de cultura que para nosotros es natural a los que crecimos en ella, tiene otras valencias culturales. Y yo creo que eso es lo que estoy tratando de navegar. No sé si ya lo navego bien, pero creo que pero para mí es muy importante suspender un problema que yo mismo he discutido en mi obra anterior, de la correlación entre el poder institucional y la estética. Yo creo que hay momentos donde requiere ponerlo en paréntesis para realmente pensar la valencia de los objetos. Y bueno, Bolaño ya nos peleamos después, eso requiere 2 mezcales. O sea, ¿más preguntas, por favor? Prometo hablar menos. Yo no sé si es una pregunta o se me antojó defender a Luiselli. Pero bueno, porque me gustó, no sé. O para pelearme con Osvaldo. Pero pensaba esto de la desoberanización y me preguntaba si, por algo que dijiste, Nacho, que en realidad por cómo describiste la novela, el texto de Luiselli, dijiste algo así como la novela no es una denuncia de lo que está pasando con los migrantes, sino es una problematización de cómo vivir en un país donde se cometen esas injusticias. Entonces, no sé, en ese proceso de desoberanización me pregunto, y ahí veo la diferencia con Bolaño, digamos, si en realidad no podemos pensar que es una novela sobre Estados Unidos, más que sobre México, ¿no? O una de esas novelas que están apareciendo donde se pierde el espacio y estamos todos viviendo en el capitalismo tardío, ¿no? Tipo América alucinada de Bettina González, por ejemplo. Yo creo que es en el medio, ¿no? Yo creo que no hay en los 90 se habló mucho de la distinción entre el Estado, nación y la globalización. Yo creo que esa binariedad está colapsada, ¿no? Ayer estaba discutiendo en mi clase a Kilmen B, ¿no? Que tiene toda una reflexión muy importante sobre la constitución contemporánea de territorios. Lo que pasa es que los territorios ya no son concomitantes ni con el planeta ni con el Estado-nación, sino son redes casi de logística, ¿no? Que también lo han trabajado Sandro Mesadra y Britt Nelson. Lo que pasa con la novela de Luiselli, creo que ese es un tema interesante que vale la pena discutir, es que es parte de una serie de textos y de ninguna manera el único, donde la distinción entre literatura estadounidense y mexicana está colapsada de manera estratégica. Hay otros textos menos conocidos que hacen lo mismo. A mí hay uno es, por supuesto, Transnational Battlefield de Heriberto Yepes, y otro que es de la misma editorial, que no se ha leído casi nada en los estudios mexicanos, es un poemario espectacular que se llama Cruel Fiction, de Wendy Treviño. Cruel Fiction es un poemario, es una escritora de Texas, pero es un poemario sobre toda la cuestión de género y raza en la historia de la frontera México-Estados Unidos, con un ataque fiero a Vasconcelos y a la de la raza cósmica, y un ataque brutal a Gloria Anzaldúa y las normatividades que las ideas de mexicanidad de Anzaldúa tienen para una tejana como ella, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde mucha de la literatura más interesante, no toda, pero vamos a decir un subset de la literatura interesante, está negociando estas nuevas reconfiguraciones de territorialidad. Y hay otra variante de esto que tiene que ver, ya se me fue el avión, no sé cuál sea, mejor me acuerdo y les digo. ¿Alguna otra pregunta? Me gusta lo que estás diciendo, ¿no? De esta idea, ¿no? De soberanización sobre todo. Y me hizo pensar en el cine, ¿no? En el cine de Estados Unidos sobre todo. Hace poco
vi un clip que ya es viejo, pero no lo había visto yo, de Ricardo Darín, cuando dijo que lo quisieron contratar para ser un policía narco en Man on Fire con Denzel Washington. Y yo creo que esa es como la otra cara de la moneda, ¿no? Que sí hay, que no es exactamente de soberanización o es transnacional por un lado, pero por otro lado es homogéneo, ¿no? Y cuando hablamos de eso de soberanización, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, por ejemplo, a entender que eso no es lo mismo que un latinoamericanismo completamente homogéneo, por ejemplo? No entiendo. Ok. A ver, es algo que estoy ordenando ahorita. Pero la idea básicamente para mí es que muchas veces en Estados Unidos la idea no es que cuando se trata de América Latina, la broma entre muchos es que todo es México, ¿no? O sea, todos son mexicanos. Todos sabemos que no es verdad. Pero eso es lo que él enfrentó. Pero tú estás viendo como otra forma, ¿no? de un transnacionalismo donde hay más voces. Y supongo que la pregunta que tengo sobre todo es para el aula, ¿no? Con los estudiantes. O sea, les podemos explicar que hay una diferencia, ¿no? entre algo de arriba. Pero no sé, siento que tengo algunos estudiantes que tengo en la mente donde habría una tensión. Bueno, enseñamos en espacios similares, ¿no? North Carolina, Missouri, ¿no? Yo creo, esto es algo, yo he pensado mucho en los últimos años, qué significa ser profesor de cultura mexicana en los Estados Unidos, sobre todo a raíz de las situaciones políticas. Y en cierto sentido, los que ocupamos posiciones académicas privilegiadas, que además son cada vez más inaccesibles. Cuando yo salí al mercado, los estudiantes graduados, lamento mucho la referencia, pero es importante pensarlo. Yo creo que prácticamente todos los mexicanistas que salimos al mercado antes del 2008 conseguimos un trabajo de tenure track. Los que no teníamos restricciones geográficas o algunos tipos de... No dije todos, dije casi todos. Era bastante más factible. Y de hecho, Osvaldo se acordará porque fuimos el último año. Nosotros nos presentamos... Ese año había 14 posiciones de mexicanista y 7 se fueron vacantes porque no había candidatos. Y ahora es una situación completamente opuesta que tiene que ver con las olas de precarización y desmontaje de las humanidades en la academia y de la academia en general, porque a los científicos naturales de hecho les está pasando lo mismo. Eso es un privilegio a los que nos tocó recibirlo, que tenemos que usar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Y una de las prudencias y responsabilidades es que nos corresponde sofisticar en la medida de lo posible desde nuestras diferentes perspectivas la idea de México que se tiene en los Estados Unidos, empezando por nuestros estudiantes. Porque la idea de México es una de dos, o es como una mexicanidad ready-made, que se vende como, yo le digo la mexicanidad Sandra Cisneros, ¿no? Que es una mexicanidad así estereotípica, ¿no? Con una ilusión de emancipación que no es cierta. O la mexicanidad geopolítica, ¿no? Que es esta idea de que los mexicanos son criminals y rapists y demás, y vamos a cerrar la frontera y todos son unos narcotraficantes, ¿no? Que creo que sobre la que ha escrito muy potentemente Osvaldo en Los cárteles no existen. O sea, nosotros, digamos, desde nuestras perchas académicas podemos crear estas, pero los espacios de mexicanismo público, que son pocos y que deberemos atesorar y debemos buscar, uno de ellos el salón de clase, tiene que ver con el hecho de que la sofisticación cultural de México, que otra vez es connatural a nuestro entendimiento si venimos de México, tiene una función política y una valencia política distinta enfrentados con públicos norteamericanos, incluidos con estudiantes mexicano-americanos que por los problemas de opresión no han tenido acceso a una cultura mexicana en la pluridimensionalidad y amplitud que se merecen. ¿No? El estar en resistencia siempre es muy difícil. Pero también es cierto que no debemos otorgarle a las obras culturales valores políticos que no tienen. Por eso te estoy tratando, no sé si lo he logrado completamente,
pero estoy tratando de ser muy cauto, de que aquí no estoy haciendo un argumento de que una obra literaria es mejor que otra, ¿no? O en el sentido político, más resistente que la otra, más alternativa que otra, porque a mí estas preguntas me parecen inútiles. Yo creo que la complejidad, la insuficiencia, los vacíos, las inconsistencias es donde se encuentran las preguntas que tenemos de hacer. Si de algo sirvió Bolaño, que como saben es mi anatema, pero no tanto Bolaño como el bolañismo, pero si de algo sirvió Bolaño es para poner en crisis la idea de totalización del siglo XX. Yo creo que a fin de cuentas la proliferación de literaturas latinoamericanas que tenemos hoy se debe a que Bolaño agotó muchas de las normatividades que existían anteriormente. Por otro lado, y eso va un poco hacia lo que hacía, me hizo pensar la pregunta Sandra esto, tenemos que pensar que no es casual que la gran mayoría de los escritores más importantes de ahora son mujeres. Y en mucho sentido, esa importancia se ha construido en estéticas que no tienen ninguna inversión particular en la reproducción de los cánones culturales, porque los cánones culturales han sido esencialmente masculinos. Sí, claro, tienen distintos grados de participación con el neoliberalismo y lo que sea, pero digamos, si uno ve, eso se puede ver en la nueva edición de Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Donde están Samantha Schweblin y Selva Almada y ¿cómo se llama? Gabriela Cabezón Cámara, algunas escritoras del Cono Sur, ¿cómo se llama? Carolina Sanín, la escritora colombiana. Que uno participe de esas formas de construir al escritor o no, que yo tengo un capítulo en un libro que habla sobre cómo el mercado construye la idea del escritor, o sea, yo tampoco creo que es una idea positiva o negativa per se, pero creo que esas alianzas y solidaridades que se están construyendo en las prácticas culturales son todas insuficientes y problemáticas, pero todas apuntan hacia distintos problemas de la crisis de representación, porque el problema fundamental de la literatura latinoamericana de hoy es que no tiene contrato social. Está atrapada entre el agotamiento de sus funciones sociales históricas y una totalización del mercado por las editoriales corporativas. Y lo que se escribe interesante se escribe en el medio de esa espada y esa pared. Entonces ahí no hay resistencia, ya hay crisis, y la crisis es un espacio de pensamiento también. Bueno, ¿más preguntas o ya tenemos hambre? Sí, ahí está un escritor latinoamericano vivo. Bueno, dado que es un work in progress, tengo 3 como preguntas que pues igual y sirven de algo. Cincha, no hay pasistas, fuentistas, reyistas, pero creo que entre los narradores hay harto rulfiano. Aún. Bueno, pero eso no me voy a decir nada. O sea, de algún modo sí funciona la tesis, pero con la bonita excepción. Sí. Creo también que este asunto de la dessoberanización, en el caso de la literatura mexicana, puede leerse también como una deschilanguización. O sea, que la idea de soberanía nacional y de nación era 3 barrios del DF, ¿no? Y que sí podemos encontrar novelas desde los 90 o principios de acá, que ya se habla de este gran México anterior a Santana. No sé, Juan Justino Judicial, que viene para Cándaro, o El arma en el hombre, de Horacio Castellanos, que va para abajo. Y entonces que eso podría ser una bonita beta, ¿no? Y lo otro es, como igual siguiendo un poco lo que decía Osvaldo, yo sí encuentro cierto paralelismo entre los casos de Valeria o de Fernanda con lo que ha sucedido en otras latitudes y que se ha tratado de ir replicando, ¿no? Ya sea Teyu Cole primero y luego Chimamanda, en el caso nigeriano, o en el caso de Zimbabue con Ivonne Vera y después con No Violet, Blumayo, en el caso de la India con Jhumpa Lahiri, en Angola con Onyaki y el ex angoleño Gonzalo Tavares. O sea, ahí como este asunto, un poco como lo que decía Osvaldo, de pues casi contingencia de quién es el autor que se elige, y que además muchos de ellos fueron High Festival. Bueno, yo también, pues, pero no importa. ¿No? Que se elige para que sea este nuevo desoberanizador de su literatura nacional, ¿no? Entonces, pues esas serían. Ok. La primera es muy rápida. Los residuos existen. Para mí no son interesantes, honestamente. A mí tampoco ya me gusta Rulfo mucho. Me parece un escritor que como las relecturas ya dieron de sí. Y miren, me escribí un largo artículo sobre Rulfo hace no mucho. Y después de escribirlo dije, ya.
De hecho, ya tengo yo como principio pedagógico no enseñar Rulfo Paz y Fuentes en mis clases, nunca más. A Fran todavía le tocó cuando casi me avientan a Paz en la cara en una clase. Respecto a la pregunta de la deschilanguización, claro, porque hay un desmontaje que viene desde los 90. Cuando veníamos aquí al principio, uno de los libros que publicó Ediciones Seón era Callejón Sucre, ¿no? Era cuando se estaban republicando y redescubriendo muchos de los escritores del norte de la frontera como novedad, ¿no? Como cuando tú dices, algunos venían de años y nada más era por el chilangocentrismo, en el cual yo parece que soy chilango, ¿no? Pero yo creo que la descentralización cultural, que no es lo mismo que la desoberanización, tiene otros aspectos diferentes. Yo creo, por ejemplo, el rol que tiene el inglés ahora en la escritura literaria mexicana, la aparición de novelas que se publican en las dos lenguas en traducción, gente como Luiselli o Yepes que cruzan al inglés, escritores chicanos de los Estados Unidos que están problematizando el Spanglish, ni hablemos de las lenguas indígenas, ¿no? Que vamos a tener la lectura con Judith más tarde, pero todo el trabajo que han hecho Irma Pineda, Javier Castellanos, existe todo un grado de descentralización de la cultura que yo creo que no se ha resuelto todavía y que sigue en el momento de fuga, ¿no? Ahora, lo de la literatura africana institucionalmente yo creo que tiene una diferencia muy, muy importante con la literatura latinoamericana, que es que en la mayor parte de los países africanos no existe una infraestructura de circulación de los escritores de los propios países. Yo creo que a Novayo la leen más fuera de Zimbabue y yo no sé cuántos lectores tendrá en Zimbabue. Yo creo que las literaturas latinoamericanas tienen instituciones de una sofisticación histórica que las literaturas africanas por sus procesos coloniales no han podido desarrollar y por eso han dependido tanto del mercado global. Y claro, la crítica de esas apropiaciones, hay grandes libros sobre eso, el libro de Graham Hogan que se llama The Postcolonial Exotic, ¿no? El libro de Sarah Bruyette sobre los escritores británicos postcoloniales en el mercado británico. Pero yo creo que esta nueva globalización de la literatura mexicana y latinoamericana, que ahora tenemos traducciones cada mes, lo cual hace 10 años no se veía, yo creo que es eso y no, porque también hay que pensar que la mayor parte de los libros que se traducen en circuitos de ficción independiente. Los Big Five corporativos traducen relativamente pocos libros de literatura latinoamericana y publican solamente en muchos casos los que están escritos originalmente en inglés. Ese es un dato sociológico. Y agregaría, porque conoces el tema, que otro ámbito de la desoberanización que no toqué, pero es uno de los temas urgentes y que tú trabajas magníficamente bien, es el del antropoceno y toda la cuestión del cambio climático y el horizonte de extinción, ¿no? Y hay mexicanistas jóvenes, como mi amiga Caroline Fornoff, ¿no? Que están haciendo trabajo muy brillante sobre eso. Y esa es una línea emergente de desoberanización, porque mi hipótesis conspirativa... Yo me amanezco preguntando por qué la izquierda de este país no dice nada sobre la política migratoria de Trump, salvo hay algunas menciones que se hacen en la campaña. Y yo creo que realmente hay un proyecto de dejar que las derechas se ensucien las manos con las leyes restringidas, porque todas las clases políticas se están anticipando las enormes diásporas del sur al norte global que vienen con el cambio climático, donde lo primero que se van a devastarlas van a ser las geografías del Ecuador. Y va a haber una administración de masas de población que no tiene precedente y la literatura mexicana está llegando tarde a ese problema, pero hay otras literaturas que ya lo están pensando de manera más fuerte, ¿no? Y creo que incluso el nuevo libro de Jenny Offill, ¿no? Weather, ya está pensando ese problema de otra manera. Pero creo que las dinámicas lo que quiero decir es que las dinámicas de desoberanización que estoy refiriéndome no es un proceso lineal, por un lado, y no son específicas a lo mexicano, sino son interrupciones de los flujos de soberanía neoliberal que se están construyendo porque se están visibilizando crisis constantes, que además es uno de los features del sistema, ¿no? El capitalismo es un sistema de crisis. Y creo que la desoberanía nos permite ver dónde están esos espacios de crisis, pero no son espacios de crisis resistente, sino son formas de visibilización de distintos espacios de funcionamiento del sistema.
Ok, ya me callo. Muchas Tenemos, gracias. perdón, tiempo por una pregunta más y luego continuamos la conversación. Ahí detrás, como hay una mini recepción y para darles tiempo para seguir platicando, comer un poco y luego ir a la lectura de poesía que está en Quinn. ¿Cómo llegamos? A eso voy. Los TAs y yo vamos a estar porque cruzan Centennial Plaza y luego suben la colina. Si hace falta ayuda para llegar hasta ahí, avísennos, por favor. Y luego subimos a Quinn y auditorio, pero estaremos yo y los TAs para señalarlos. El camino está como a 5 minutos de aquí andando. ¿Nos podemos ir en Uber o no? Porque eso de la colina no me suena muy atractivo. Colinita, digamos. Okay. Bueno, pues muchas gracias.